Villa El Salvador no es cualquier cosa en la historia del Perú, ¿no? Eso es bien importante recordarlo siempre. Ha sido y es un ejemplo de organización popular, movilización, de esfuerzo, de solidaridad, ¿no? Que son cosas que en los últimos años se han debilitado, y quizás lo primero que deberíamos conversar un poco es por qué. ¿Qué nos toca hacer para recomponer eso que se ha debilitado, ¿no? Entonces, comencemos pues un poco reconstruyendo esa historia de Villa El Salvador. Entonces yo no voy a hacer la historia más pequeña, más de detalle, pero sí los grandes momentos, ¿no? ¿En qué año comenzó Villa El Salvador? ¿Qué año se hizo la invasión? ¿Qué año fue? 71, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba pasando en el Perú en el 71? Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Velasco Alvarado. Había un gobierno que estaba haciendo cambios en el Perú, incluso una revolución, decía, ¿no? Se puede discutir si esos cambios fueron A, B o Z, pero que hubo cambios, ¿no? Hubo cambios en la década de los 70. ¿Y por qué hubo cambios en la década de los 70 en el Perú en general? Reforma agraria, Villa El Salvador, movilizaciones sociales, organizaciones sociales. ¿Por qué hubo esos cambios? A ver, ¿qué era? Migración, un dato bien importante. Hubo una gran migración, hubo un cambio histórico en el Perú. O sea, millones de peruanas y peruanos salieron de determinados sitios y se fueron a otros, ¿no? ¿Y por qué se produjo la migración? ¿Qué llevó a que la gente saliese de los lugares de origen? Porque en Lima siempre se centralizaba como hasta ahora lo que son cuestiones laborales. Había más empleo laboral, así es, educación, servicios, cultura, oportunidades, ¿no es cierto? La gente quería oportunidades y tenía que venir acá porque en su lugar de origen no había oportunidades. En esos años 60, 70, ¿no? Los cambios se debieron a que las personas decidieron hacer cosas y tomaron decisiones muy radicales, muy riesgosas. Y no me estoy refiriendo en primer lugar a decisiones políticas, me estoy refiriendo a decisiones personales. La migración. Ahora en los últimos años, décadas, hemos visto otro tipo de migración, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros tienen un familiar en el extranjero? Levanten la mano. Los que tengan un familiar en el extranjero. Toditos. Yo tengo a mi hermano en España, ¿no? Y todos hemos visto el proceso, ¿no? Esta migración fue muy fuerte, sobre todo en los 80, 90, los años más duros. Y eran tremendas decisiones, ¿no? Imagínense lo que significó para los peruanos y peruanas que salieron de los Andes en los años 50, 60, ¿no? Salir a su propio país en el que se hablaba otra lengua, en el cual en el lugar de llegada iban a ser inmediatamente discriminados y discriminadas, ¿no? No era cualquier cosa esa decisión, pero la voluntad de cambiar, la voluntad de encontrar oportunidades para nosotros, para los hijos, te lleva a tomar decisiones. Entonces, no es casual que esa misma gente, algunos de nosotros y sobre todo nuestros padres, hayan tomado otras decisiones de mayor envergadura. Organizarse, movilizarse, tomar tierras, construir ciudades en los arenales, ¿no? Entonces, hay toda una historia de nuestro país que es la historia de la toma de decisiones, lo que hoy llamamos, una palabra que han usado entre ustedes, el uso que va de poder, empoderamiento. Eso no es un invento de las ONGs ni de los cursos, eso es un proceso real que se ha vivido en nuestro país, ¿no? Y ha sido un empoderamiento en primer lugar individual, personal o familiar, y después social. Gente que sale, que viene, que llega a un lugar donde van a ser inmediatamente discriminados. Por eso los paisanos solían agruparse por, ya ahora ya no tanto, ¿no? Pero yo tuve ocasión de vivir cuando estuve en la universidad en San Martín de Porras, que en realidad es el Callao, ya esa parte, Playa Rímac se llama el barrio. Todos los de Playa Rímac eran de Recuay. Bueno, todos no, pero
Porque lo normal era que los paisanos se agrupasen, ¿no? Y uno se, por lo menos en Lima Norte, seguro en Lima Sur también, ya no ahora, quizá menos, ¿no? Pero hay agrupamientos, ¿no? Que vienen de un sitio y de otro, ¿no? En San Juan, después, ¿no? Sí, ¿no? Son los paisanos, entonces... Ya después por otras razones, ¿no? Ahí Rocío conoce bien eso. En San Juan del Urigancho hay Guanta 1, Guanta 2, Guanta 3, Guanta 4, ¿no? Porque son los guantinos. Porque vienen de Guanta desplazados por la violencia. Ya fueron desplazados por la violencia y eso ya no fue tan voluntario, ¿no es cierto? Pero lo de los 50 y los 60 sí fue esa decisión de salir, de moverse, ¿no? Y después las decisiones ya más políticas, tú mencionaste el caso de la guerrilla de Hugo Blanco, personaje legendario, ¿no? Todos han escuchado hablar de Hugo Blanco, por ejemplo, con toda franqueza, todos, sí, más jóvenes, está vivo. No más jóvenes no ves. Es un personaje decisivo en la historia del Perú. Todavía está vivo, efectivamente, tiene 80 años, probablemente con su barba blanca, y sigue con sus ojotas y sus ojos. Así es, no ha cambiado para nada, ¿no? Hugo Blanco fue un cusqueño, es un cusqueño que abandonó la universidad y se fue a la convención. Entonces Hugo Blanco y otros peruanos más se dieron cuenta de esas injusticias. Hugo Blanco no organizó una guerrilla, organizó unos sindicatos para defender a los trabajadores, para defender a los arrendatarios, porque es un sistema muy complicado ahí. Lo que pasa es que sufrieron tal represión y tal todo que tuvieron que comenzar a armarse para defenderse. Y después los acusaron de estar haciendo una guerrilla, pero en realidad fue un movimiento social el que hizo Hugo Blanco, ¿no? Que cambió ese valle. Entonces, antes de la reforma agraria de Velasco, la primera reforma agraria que hubo en el Perú fue la que se hizo en la convención, que la hizo Hugo Blanco, y el gobierno tuvo que dar una ley especial de reforma agraria para ese valle, solamente para ese valle. Y de esa experiencia quedan las cooperativas del té y del café. Se llama el Tehuiro. El Tehuiro ya no hay, ¿no? Tehuiro, ya, bueno. Ya, Tehuiro era una de las haciendas y es la que le dio el nombre al té. Y fueron cooperativas y siguen siendo cooperativas muy exitosas, muy exitosas. Ahora hacen café, cacao, ¿no? Y también el té, ¿no? Entonces, esa fue una reforma agraria del año 62. Cuando a los militares de Velasco, a varios ya después de años, con lo que hicieron las reformas con Velasco, les preguntaron qué los motivó a hacer las reformas. Una de las razones que dieron fue lo que vieron cuando tuvieron que combatir a estas guerrillas. Y algunos de ellos dijeron, lo hemos hecho una vez, no lo vamos a hacer más. No lo vamos a hacer más, ¿no? Se derrotaron, no, más que la de Hugo Blanco, a la otra guerrilla, la de La Puente, ¿no? Todos ellos, que fue muy, muy brutal esa represión. Pero la lección que sacaron es, no nos vamos a pasar reprimiendo movimientos que son legítimos, hay que hacer un cambio. Entonces las guerrillas fueron al 65 y al 68 Velasco y los militares dan el golpe y lanzan todo este programa de cambios en el Perú, ¿no? Como digo, se puede discutir si fueron totalmente bien pensados o no, si te acertaron o no, pero cambiaron socialmente el Perú y en concreto Villa El Salvador. No hubiese existido si no hubiese habido un gobierno como el de Velasco, seamos claros en eso. No hubiese existido, ¿no? Hubo después intentos de controlar, y era una pelea pues, cotidiana, ¿no? Los militares siempre quieren controlar todo, son militares, pues, ¿no? Pero lo cierto es que ellos permitieron que esto se estableciese, negociaron, dieron apoyo, ¿no? Etc. Bien. Bueno, eso estaba pasando en el Perú en los años 70, cuando se comienza Villa El Salvador. Pero ¿qué razones podrían haber más sociales y políticas para que América Latina gane ese protagonismo en los años fines de los 60, inicio de los 70, incluso de los 60? ¿Cuál creen ustedes que fue el proceso que más impacto tuvo en el mundo desde América Latina en los años 60? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana, sin duda, claro, la Revolución Cubana, 59, ¿no? Pero todos los años 60. Una islita ahí a 60 millas, 100 kilómetros, a 100 kilómetros de la principal potencia mundial capitalista, decide cortar con el sistema capitalista, ¿no es cierto? ¿Quién podía pensar que esa isla iba a resistir
50 años, 60 años, ¿no? Y que ahora está más bien renegociando, ¿no? Está sin cambiar para nada ellos, es el otro lado el que está cambiando, ¿no? Tuvo un impacto muy grande, también, incluso por un lado los velasquistas, ¿no? También tenían ciertas conexiones con Cuba, pero fue tal el impacto que los propios norteamericanos tuvieron que cambiar en los años 60, 70. Dejaron de apoyar a las dictaduras más duras y comenzaron a promover gobiernos reformistas, como se decía. Gobiernos como el de Belaúnde, si bien fracasó, o el gobierno de Frei en Chile. Una serie de gobiernos que, para evitar que hayan grandes cambios, ¿no es cierto?, lo que hicieron fueron pequeños cambios, ¿no? Es un poco la idea. O sea, se nos viene la revolución, cuidado, mejor hagamos algunos cambios, ¿no? Ya, no vamos a repartir toda la tierra, pero alguna tierra hay que repartir. Y aunque que hayan sindicatos, pues tiene que haber sindicatos, en cualquier país civilizado hay sindicatos, ¿no? La gente tiene que reclamar, si no nos van a quitar las empresas. ¿Qué quieren ustedes? ¿No? Pues hay el sindicato, ¿no? Haya un poco de libertades democráticas, ¿no? Entonces América Latina se democratiza mucho, en el sentido más amplio, en términos de democracia, no solo voto, sino en el sentido que la gente participa, se organiza, opina, ¿no? Opina, porque hay esta confluencia de diversos procesos radicales revolucionarios, el caso de Cuba, ¿no? Fidel, el Che, el caso de guerrillas en muchos países que la mayoría de ellas son derrotadas, pero al margen de que son derrotadas, cambian incluso a sus adversarios. Eso es algo que muchas veces no se llama la atención. No fue en vano, quizás hubiese podido usar otros métodos, ¿no? Ya, pero en fin, pero no murieron en vano, porque muchos de ellos lograron que sus adversarios cambien. Y acá en el Perú fue eso. Los que combatieron, eso lo dijo el general Hoyos, que después murió siendo comandante general del ejército. Él fue coronel y él estuvo en la lucha contra De la Puente, en la guerrilla de La Puente. Él dijo, bueno, perfecto, nos mandaron a combatir, pero lo que vimos ahí nos hizo pensar, o sea, si esto no se cambia, mañana habrá otra guerrilla acá y otra más allá, y otra más allá, etc., ¿no? Entonces dejaron esa huella, ese cambio, ¿no? Javier Heró, chiquillo, 23 años, de un colegio recontra Pituco de Lima, el Markham, probablemente el colegio más exclusivo de Lima en ese tiempo, estudiante de literatura en la Católica, se va de la guerrilla, ¿no? Y muere ahí, entrando al Perú, ni siquiera disparando un tiro todavía. Esa gente no murió en vano, hizo cambiar la mentalidad de mucha gente, ¿no? De mucha gente. Bien, entonces, hay cambios en América Latina, en los años 60, 70, ¿no? Y hay cambios en el mundo, en los años 60, 70, ¿no? De lo que vivimos, comenzamos a introducirnos en estas cosas de la política, los movimientos sociales en los años 70, aparte de la revolución cubana que nos impactaba pues siempre, teníamos otro referente que nos impactaba mucho, ¿no? No sé si ustedes podían identificarlo. ¿Qué otro proceso a nivel ya mundial tuvo gran impacto en los años 70 en todo el mundo? Vietnam, la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam, porque fue un proceso heroico, pues, ¿no? O sea, ustedes saben que en el suelo de Vietnam, busquen el mapa de Vietnam, ¿ya? Mapa de Vietnam chiquito, está al sur de China. Ahí cayeron más bombas que en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí cayeron más bombas que en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Bombas norteamericanas, por supuesto, ¿ya? Y al final perdieron. Justamente hace unos días ha sido muy emotiva la celebración, porque fue el año 75, pero ahora estamos en el año 15, o sea, fueron 40 años, se celebraron 40 años de la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Busquen en YouTube, los más jóvenes, todos manejamos esas cosas, ¿no? La caída de Hanoi, pues, no, Saigón, Hanoi era la del norte, la caída de Saigón, que ahora es
la ciudad Ho Chi Minh. Hay distintos videos ahí, ¿no? Es impresionante la toma de la embajada norteamericana, el último helicóptero que sale de la embajada norteamericana, con los últimos que logran salir bien, y después la entrada de los vietnamitas a la embajada de Estados Unidos. Nadie pensó que eso era posible. Fue posible, ¿no? O sea, todo esto que va a que el mundo fue diferente, mejor, peor, ahora es de determinada manera y puede ser diferente, porque una de las grandes cosas que se han metido en la sociedad, es uno de los grandes mensajes del sistema dominante, es que las cosas son así, ¿no es cierto? Y así son, pues, ¿qué te queda? Adaptarte, pues, amargarte, pues, pero así es, olvídate, esto no lo cambia a nadie. Eso es lo primero que hay que erradicar, creo yo, lo que hay que derrotar, cambiar en la sociedad. El mundo ha sido diferente de muchas maneras, para bien, para mal, mejor, peor, redondo, cuadrado, octogonal, lo que sea. Ahora es un embudo, pero podría dejar de ser un embudo, ¿no? Porque había otros momentos, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa historia, aprenderla, conocerla, empoderarnos con la memoria. Mañana vamos a hablar de la memoria, ¿no? En otro evento por acá. Empoderarnos con la memoria. Y yo digo, no es casual que en el Perú de hoy, si algo está casi ya sacado, ¿no? de la cultura más masiva, de los propios colegios muchas veces, es la historia. Porque además nuestra historia es tan rica, tan diversa, que por el simple hecho de conocer la historia del Perú ya es bastante subversivo.